Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de certificación de los diplomas de postítulo que impartió el CESC el año 2024. Diploma Criminología Aplicada y Diploma Gestión Integral de las Políticas en Seguridad Ciudadana a nivel local. Como parte de esta actividad, tenemos el honor de contar con la charla magistral titulada Beneficios intencionados y costos no intencionados de la transición a sistemas penales acusatorios. Más garantismo procesal, pero menos seguridad pública, a cargo del profesor Daniel Mejía, quien es profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes en Colombia. El profesor Mejía cuenta con una amplia trayectoria como investigador en temas de seguridad y justicia, además de experiencia en cargos públicos relacionados con políticas de seguridad, lo que definitivamente enriquecerá la reflexión de esta jornada. Queremos agradecer especialmente a quienes nos acompañan presencialmente en esta sala y a quienes nos siguen desde Zoom y a través de la transmisión en canal de YouTube de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Además, nos complace contar con la presencia de autoridades, docentes y estudiantes que han sido parte fundamental de estos programas académicos, consolidando así un hito importante en el desarrollo de sus trayectorias profesionales. Antes de comenzar, les pedimos amablemente que apaguen sus teléfonos celulares o los pongan en modo silencio para garantizar el buen desarrollo de la actividad. Para iniciar esta actividad, dejo con ustedes a la directora de posgrado, señora Mireya Dávila. Bueno, buenas tardes todos y todas. Muchas gracias por estar acá hoy día. Yo, a nombre de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Gobierno, les doy la más cordial bienvenida y estoy muy contenta que los graduados siempre se me olvida el nombre, los graduados de postítulo, y eso que soy la directora, de ambos diplomas que están hoy día presentes, 70 alumnos me dijeron y alumnas, hayan terminado sus estudios. Me parece que un tema tan importante como el orden público y la seguridad ciudadana me pone muy contenta que nuevos profesionales también estén estudiando hoy día. También agradezco al director del CESC, Claudio González, por toda la organización, Andrea Cabezón, Daliana Amor y todo el equipo que trabaja ahí, que yo sé que lo hacen con mucho esfuerzo y mucha dedicación también. Y el profesor Mejía, que nos acompaña desde Colombia, que es un viaje largo y que hoy día nos va a presentar sus reflexiones, sus estudios. Así que, sin más, quiero agradecer el estar hoy día acá y haber elegido a la Facultad de Gobierno y a la Escuela de Posgrado para estudiar. Y me encantaría poder seguir viéndolos en futuras oportunidades de estudio, porque estamos creando una comunidad entretenida en que somos los poquitos que discutimos el tema de seguridad ciudadana. Así que bienvenidos todos y todas. Muchas gracias. Bueno, agradecemos las palabras de la directora de posgrado y también que haya podido ser presente esta actividad tan importante para nuestros estudiantes. Les recordamos a las y los asistentes que a lo largo de esta actividad podrán realizar consultas directamente en el salón y a través del Zoom y por medio de la transmisión en vivo de YouTube. Las preguntas se leerán en el segmento final de la charla. A continuación, le damos la palabra al director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana y académico de la Facultad de Gobierno, profesor Claudio González, quien presentará posteriormente y comentará la exposición de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la asistencia. Yo sé que en noviembre ya asistir a actividades académicas, ¿cierto? Está al borde de la condena, pero muchas gracias por venir. Le quiero dar también un agradecimiento a mi equipo. La verdad es que estos últimos meses y semanas han sido brutales. La semana pasada tuvimos la Escuela de Criminología, que era una actividad, ¿cierto?, focalizada especialmente en estudiantes de pregrado. Era una actividad más inédita en el país. Fue la primera escuela de criminología y hoy día estamos cerrando 3 diplomados. ¿Ah? Acaba de terminar, bueno, mañana cerramos en realidad un diplomado, 2 diplomados para las policías de investigación, análisis criminal y criminología aplicada, que es un programa adaptado a la policía de investigaciones, que ha sido también muy intenso. Y hoy día cerramos 2 diplomados que en realidad reflejan de alguna forma 2 almas del centro de investigación, que tiene que ver con el campo de la
seguridad ciudadana, ¿cierto? Y con el campo de la criminología como disciplina emergente en Chile. Y bueno, yo creo que para esta ocasión, para nosotros la verdad es que ha sido muy intensa el año, y en el tema de docencia, que aquí está representado por Andrea Cabezón, la verdad es que ha sido un año, la verdad es que bastante largo, pero bastante fructífero. Cada vez tenemos más amigos y amigas que son alumnos de estos diplomados, y que también muchos de ellos terminan también en el magíster de criminología. Para el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Yo quiero darle las gracias a Daniel, que llegó de madrugada a Chile. Él es economista, de hecho también viene a una actividad de la Universidad Católica en el campo de la economía. Y en línea con esta idea de las dos almas también, yo creo que Daniel de alguna forma refleja quizás una tercera alma desde la economía, que tiene que ver con el abordaje de los problemas de la criminalidad. Daniel es economista, bueno, ahí está su presentación, ¿cierto? Él estudió en Estados Unidos, y además él es un práctico que trabajó también en el campo, en la Fiscalía, creo que fue Daniel, tu última ubicación, y él podrá explicar con mayor detalle sus inquietudes. Daniel ya en la mañana participó en el diplomado con la Policía de Investigaciones. Somos de matrices disciplinares distintas y para mí también un desafío comentar su trabajo, uno de sus trabajos. Así que nada, yo sin más preámbulos quiero invitar a Daniel a que pueda presentar su trabajo hoy día y después me va a tocar a mí hacer algún par de comentarios y las preguntas que han abiertas para todos ustedes. Así que muchas gracias. Daniel, si quieres, no sé si estás más cómodo acá o allá, donde tú quieras. Vale. ¿Está para pasar? Acá está. Bueno, buenas tardes. Gracias, Claudio, al CESC, a la Universidad de Chile por la invitación a dar esta conferencia y presentar este trabajo. Lo que les voy a presentar hoy es una intersección de un campo entre la justicia penal y lo que nosotros los economistas llamamos la economía del crimen, el análisis empírico de los patrones o las causas que determinan la... ¿Esto pasa o no pasa? No me está pasando, perdón. Ya. Entonces, lo que les voy a presentar hoy tiene que ver con una reforma que se dio a lo largo de prácticamente toda Latinoamérica, excepto Brasil, en los últimos 35 años. La reforma a los códigos procesales penales en la región. Y para que todos estemos en la misma página, los códigos procesales lo que hacen es que regulan la justicia penal, definen el alcance y las medidas que pueden adoptarse en las investigaciones penales, en los casos judiciales y en los juicios penales. Los códigos procesales regulan todo el sistema de justicia criminal, desde la aprehensión de una persona que presuntamente ha cometido un delito, la acusación y el juicio de personas que han sido capturadas, imputadas por la comisión de un delito y que son procesadas por el sistema de justicia criminal. Los códigos también definen, esos códigos procesales penales también definen el rol que cada uno de los actores involucrados en la cadena de justicia criminal juega a lo largo de la cadena: la policía, los fiscales, los jueces y el Ministerio Público. Yo sé que acá en Chile le llaman Ministerio Público a la Fiscalía. A este Ministerio Público que yo me refiero es a la Defensoría, a garantizar que se cumplen las normas en los juicios penales. Este es el esquema de implementación de los nuevos códigos procesales penales en América Latina. Fíjense que el único país que no hizo la transición, yo creo que ya no la va a hacer, es Brasil. El único país grande que no hizo la transición es Brasil. Chile la arrancó en el año 2000 y entiendo que el último año de implementación fue el 2006. Y de resto prácticamente todos los países lo hicieron en un solo año. Colombia, que es el caso que yo voy a estar hablando hoy, la hizo en una implementación escalonada, que es lo que nos permite hacer la evaluación de los objetivos intencionados de la reforma y los costos no intencionados de la reforma, que es a lo que me voy a estar refiriendo hoy. Entonces, déjenme, para que todos estemos en la misma página, déjenme comenzar como con un resumen sencillo de las fases iniciales del procedimiento. Bajo el sistema actual y bajo un delito que tiene una captura en flagrancia, ¿vale? Aquí hay que acotar por ese lado. Entonces,
cuando se produce un delito, un presunto delincuente es capturado y el presunto delincuente es capturado por la policía debe poner al presunto delincuente a instancias de un fiscal ante la fiscalía, donde se le asigna el caso a un fiscal. En el caso de Colombia es un fiscal URI, un fiscal de conocimiento, y ahí en ese momento comienza la etapa de indagación o investigación, o lo que se conoce como la etapa de investigación preliminar. El fiscal, de acuerdo a la ley penal colombiana, que son los códigos procesales penales, cuando uno los mira en los países que hicieron la transición, son relativamente muy similares. Puede haber cambios ligeros en algunos números exactos o unas cosas muy puntuales, pero es muy similar lo que pasó en Chile, lo que pasó en Colombia, lo que pasó en México y lo que implica, digamos, el Código Procesal Penal. Los fiscales, una vez tienen conocimiento del caso y tienen a la persona capturada, tienen 36 horas para hacer 3 cosas. Legalizar la captura ante un juez de control de garantías, que es una figura nueva creada por el Código Procesal Penal Acusatorio. Y si deciden abrir formalmente un caso criminal, que es donde arranca formalmente la etapa de investigación, antes es la etapa de investigación preliminar, los fiscales deben hacer 2 cosas más. Imputarle cargos al presunto delincuente, que no es otra cosa que ir a instancias de un juez de control de garantías y textualmente decirle: señor fulano de tal, la fiscalía, en Colombia los fiscales dicen aperturó, esa palabra está mal, es mal castellano, abre un caso criminal contra usted por la presunta violación de tal artículo del Código Penal, por la presunta comisión, en ese punto es presunta comisión de tal delito. Y el fiscal en ese momento puede decidir o no si solicita la medida de aseguramiento intramural o domiciliaria del imputado. Y el Código Penal colombiano, y entiendo que acá en Chile también, establece unas causales para que el fiscal debe argumentar si decide solicitar la medida de aseguramiento intramural. La posibilidad de reincidencia criminal, de afectar la investigación y afectar las pruebas, o evitar la no comparecencia del imputado en las siguientes audiencias y el cumplimiento de la condena en caso de ser condenado. Tras esa imputación, tras esa fase que pasa en 36-48 horas, el fiscal debe llevar al presunto delincuente a una audiencia que se llama la audiencia de acusación, en donde es ahí, en la audiencia de imputación, el fiscal no tiene necesariamente que revelar nada de la información que tienen, de las pruebas que tienen de la vinculación del presunto delincuente en la comisión del delito. Es en la audiencia de acusación donde ante el juez de control de garantías y ante la defensa del acusado, la fiscalía revela las pruebas que tiene, videos, testimonios, material genético, lo que tenga, la revela ante el juez de control de garantías y ahí, después de eso, empieza la etapa de juicio. La reforma, como les voy a contar ahorita, tiene unos objetivos y para cumplir uno de esos objetivos que ahorita les voy a explicar, impuso un plazo estricto de máximo 90 días que pueden transcurrir entre la imputación de cargos y la audiencia de acusación. ¿Por qué? Porque básicamente en el sistema anterior, en el sistema inquisitivo, la fiscalía imputaba cargos y no llevaba a los acusados a la audiencia, a los investigados a la audiencia de acusación, generándose, digamos, violando un poco la presunción de inocencia. Se imputó a alguien y no se demostró nada absolutamente después. Entonces, la reforma, ahorita les voy a mostrar, impuso un plazo de máximo 90 días para llegar a la audiencia de acusación después de la imputación de cargos. La reforma, hay que decirlo, no modificó ninguna ley penal sustancial, es decir, no reformó nada de qué es un delito y qué no es un delito, ni las penas asociadas a cada delito. La reforma es una reforma procesal que básicamente se encarga de los aspectos procesales del sistema y llevó a cambios sustanciales en la forma en que los casos criminales se procesan ante el sistema de justicia criminal o ante el sistema de justicia penal. Y esa transformación implicó un cambio significativo en el papel de las instituciones que hacen parte del sistema de justicia criminal. El papel del juez, del fiscal, etc. En el sistema anterior, en el sistema inquisitivo, básicamente lo que pasaba era que los jueces, en Colombia se llamaban los jueces de instrucción penal, jugaban un doble rol de investigadores y jueces, lo cual necesariamente implicaba que el juez no era un actor imparcial en el sistema porque hacía parte de la investigación. Bajo el nuevo sistema, esto pasó en toda Latinoamérica, el encargado o la entidad encargada de hacer las investigaciones, de gerenciar las investigaciones caso a caso, es la fiscalía y el juez
se aparta completamente de la fase de investigación y su rol se limita simplemente a tomar decisiones, avalar solicitudes que hace el fiscal o negarlas y emitir sentencias y culpabilidad en cada caso. Y con eso básicamente se aseguraba un rol imparcial de parte de los jueces. Los cambios específicos que se hicieron en cada país o en cada reforma son casos muy puntuales, pero todas las reformas a los códigos procesales en Latinoamérica se guiaron por unos objetivos comunes. El primero, mejorar la eficiencia del sistema, fortaleciendo una cosa que se llaman los mecanismos de terminación anticipada del proceso penal, que son básicamente 3. Conciliaciones entre la víctima y el acusado antes de la imputación de cargos, por ejemplo, a través de sistemas de justicia restaurativa, donde para delitos menores el acusado repara a la víctima, devuelve los objetos hurtados o repara un daño físico que hizo, y es una conciliación entre la víctima y el acusado a instancias del fiscal y que tiene que avalar el juez de control de garantías. Las otras opciones, que son mucho más específicas, son acuerdos o preacuerdos o principios de oportunidad que ya no son entre la víctima y el acusado, sino entre la fiscalía y el acusado. Básicamente por admisión de culpabilidad se otorgan unas rebajas de penas o por entrega de información que permita, digamos, capturar otras personas o judicializar otras personas que hicieron parte del delito. Y esos mecanismos de determinación anticipada básicamente lo que buscaban era ahorrarle al sistema de justicia criminal una cantidad de costos de llevar casos muy extendidos, reducir la congestión del sistema y disminuir los tiempos procesales. Obviamente esto terminaba, lo que se buscaba era reducir los tiempos de decisión final de adjudicación. Y en segundo lugar, la reforma pretendía aumentar esto es parte fundamental, aumentar el cumplimiento de la protección de las garantías procesales y garantizar los derechos de los acusados. Es decir, antes se violaban todo tipo de derechos de los acusados y con consecuencias, digamos, en derechos humanos muy graves. La reforma en todos los países también, uno de los objetivos primordiales de la reforma también fue reducir de manera significativa el uso de la prisión preventiva. Antes, en los 80s y 90s, cuando estábamos todavía en el sistema inquisitivo, más de la mitad de las personas privadas por la libertad estaba privada de la libertad de manera preventiva, es decir, en condición de indiciados, lo cual obviamente genera una sensación de abuso de un derecho fundamental, de violación de un derecho fundamental que es el derecho a la libertad, antes de ser condenado. Todos estos cambios obviamente lo que hicieron fue que afectaron, y aquí es donde entra un papel fundamental en los temas de crimen, afectaron los incentivos a involucrarse o a cometer actos delictivos. Por ejemplo, la literatura ha asociado aumentos en la eficiencia judicial y el acortamiento de los procesos penales a reducciones de la criminalidad, pero eso supone que ese acortamiento de los tiempos judiciales o de la mayor eficiencia judicial no se basan en decisiones que toma explícitamente la Fiscalía de, por ejemplo, no perseguir penalmente ciertos casos. Parte de la política de priorización que hay en Colombia, que hay en Chile, que hay en muchos países, que necesariamente implica un reconocimiento por parte de la Fiscalía de que no todos los casos se pueden perseguir penalmente y hay que sacrificar ciertos casos. Si eso es parte de la mayor eficiencia del sistema, como les voy a mostrar que es el caso, esto puede aumentar la criminalidad, ¿vale? La renuncia, digamos, explícita de la Fiscalía a perseguir ciertos casos penales puede generar incentivos a que los criminales perciban que sus casos probablemente no van a ser procesados o no van a ser investigados. La reducción de la prisión preventiva, sobre esto hay múltiples trabajos, disminuye las tasas de criminalidad en el largo plazo, toda la historia de que las cárceles son escuelas del crimen, etcétera, en el largo plazo, pero en el corto plazo puede aumentar la criminalidad, puede disminuir la criminalidad, la reducción en el uso de la prisión preventiva, vía un menor efecto de incapacitación, es decir, el efecto de mantener a una persona privada de su libertad, pues de alguna manera lo incapacita para cometer delitos, por lo menos en el corto plazo, y eso pues puede reducir la criminalidad. Y por último, fíjense, este es el mejor caso para entender que los efectos que tuvo la reforma sobre los incentivos a involucrarse en actividades criminales pueden ir en cualquier sentido. Y específicamente este tercer punto tiene que ver con el fortalecimiento de los mecanismos de terminación anticipada de los procesos penales. De nuevo, por conciliaciones, preacuerdos o principios de oportunidad.
Eso lo que busca es básicamente, como su nombre lo indica, una terminación anticipada del proceso penal, producto de la aceptación de cargos por parte de la persona que está siendo investigada, y esto básicamente afecta el costo esperado de cometer delitos. Si la persona negocia con la fiscalía, una persona capturada negocia con la fiscalía una terminación anticipada reconociendo la culpa a cambio de una rebaja de penas, eso puede aumentar los beneficios, los costos esperados, puede disminuir los costos esperados de cometer un delito por una reducción en la pena efectiva. Pero ese mecanismo de terminación anticipada también anticipa las penas. La pena se obtiene mucho antes que en procesos penales muy largos. Y eso puede ir en una dirección contraria. Con todo esto lo que les quiero decir es que al final del día los efectos de la reforma procesal penal, de una reforma tan grande que afectó tantas cosas, sobre el crimen termina siendo una pregunta empírica, porque teóricamente hay canales que dicen esto aumenta la criminalidad y hay otros canales que dicen que disminuye la criminalidad. Entonces esto es lo que en parte lo que vamos a evaluar acá. Y acá es donde como nació este trabajo. Este trabajo a mí me da un poco de pena, o no de pena, se dice acá vergüenza decirlo. Este trabajo empezó por allá en 2007, 2008, yo estaba recién llegado a la Universidad de los Andes como profesor asistente, y el director de la policía en ese momento era el general Óscar Naranjo, que luego fue vicepresidente y es una figura pública importante en Colombia. Él era director de la Policía Nacional en Colombia y lo invitamos a un evento como este, y justo antes de subirse a dar su charla, estábamos en plena fase de implementación del nuevo Código Procesal Penal. Y justo así como estábamos conversando ahorita, se volteó y me dijo, venía, obviamente un director de la policía está lleno de problemas y preocupaciones y todo. Me dijo, yo era un profesor joven, recién llegado a la universidad después del doctorado, me dijo, Daniel, yo creo que la implementación del sistema penal acusatorio nos está aumentando la criminalidad en Colombia. Una conjetura. Yo lo llamé hace como 6 meses, 8 meses cuando estábamos terminando de hacer estas estimaciones. Yo le dije, general, ¿usted se acuerda de lo que me dijo hace 17 años de que no, yo no me acuerdo. Le dije, usted me dijo esto y efectivamente sí aumentó las tasas de criminalidad la implementación del sistema penal acusatorio. Esa fue la idea inicial, la semilla inicial de este artículo. Claro, pudimos hacerlo como se los voy a mostrar ahorita cuando yo trabajé trabajé en la fiscalía entre 2018 y 2019 y tuve acceso a una cantidad de información que no hubiera tenido acceso si no hubiera trabajado en la fiscalía y que les voy a mostrar ahorita. Entonces lo que hacemos en este trabajo es que aprovechamos la implementación escalonada y posiblemente exógena en 4 etapas del Código Procesal, del nuevo Código Procesal en Colombia, como se hizo en Chile, como se hizo en México, como se hizo en Perú, para hacer una evaluación de las consecuencias intencionadas de la reforma, que son, como está ahí, mejorar la eficiencia judicial, disminuir los tiempos procesales, disminuir el uso de la detención intramural preventiva, mejorar y fortalecer los mecanismos de determinación anticipada de los procesos penales y mejorar las tasas de adjudicación, de decisión final, condena o absolución, pero decidir finalmente tener una sentencia judicial. Y también evaluamos las consecuencias no previstas, que fue como comenzamos el artículo, mirando los efectos de la implementación de la reforma en las tasas de criminalidad. Y a eso le sumo las tasas de esclarecimiento y la actividad policial, las capturas de policía, que aquí hay unas consecuencias no intencionadas que hay que mirar con atención. Esta reforma fue aprobada por el Congreso de Colombia el 31 de agosto, se conoce como la Ley 906 o el nuevo Código de Procedimiento Penal, ya no es tan nuevo, y como les dije, transformó, digamos, la administración de justicia penal de un modelo inquisitivo o mixto a un modelo acusatorio adversarial. Colombia fue el único país que anticipó que implementar los nuevos códigos procesales iba a ser complicado y decidió, sorprendentemente el Congreso colombiano, decidió ayudar a que se hiciera bien, no hacerlo bien, pero ayudar a que se hiciera bien, dividiendo las fases de implementación en 4 etapas, donde en cada etapa, ya les voy a mostrar, entraba más o menos el 25% de los casos criminales y de la población del país. Ya van a ver que los tamaños de los municipios son completamente distintos, pero la población afectada más o menos era el 25% en cada una de las 4 etapas. Estas son las fases de implementación. El primer grupo fue Bogotá más las ciudades del eje cafetero, Pereira, Manizales y Armenia, que es el grupito verde de acá. Luego siguió Medellín, Cali, Bucaramanga, el grupo rojo, y sus zonas aledañas.
Luego siguió el resto de Antioquia, excepto Medellín, su capital, y toda la zona suroccidental, suroriental y oriental del país, y por último la costa atlántica, más el departamento del Chocó en el Pacífico, más Putumayo, ¿vale? Esto, ¿cómo lo decidieron? Unos congresistas que se reunieron seguramente con el ministro de Justicia en su momento y dijeron, estas van a ser las fases de implementación. ¿Esto qué hace? Básicamente el reto de hacer evaluación de impacto es el reto de preguntarse qué hubiera pasado con los outcomes que uno va a medir en ausencia de implementación de la reforma. Es como cuando los médicos están intentando una nueva droga para curar un cierto tipo de cáncer, lo que hacen es experimentos aleatorizados. No sé, toman 2.000 personas que sufren una enfermedad, al 50% a 1.000 le dan la droga experimental que están intentando, ya habiendo pasado por las pruebas anteriores con animales, etcétera, etcétera. Ya cuando eso ha pasado esas dos fases, pasan a la fase con humanos y hacen experimentos aleatorizados. Acá no se hizo así, acá no es que se haya cogido el 25% aleatoriamente de los municipios del país y se les haya implementado la reforma procesal penal nueva, luego al siguiente 25%, esos grupos no se escogieron aleatoriamente, pero hay unas pruebas estadísticas que uno puede hacer para saber si el diseño se parece a un diseño que originalmente debió haber sido experimental, ¿vale? Voy a parar ahí y esto cumple, digamos, los supuestos o las cosas que se tienen que cumplir para poder hacer comparables los grupos en donde los municipios, perdón, de Colombia, donde se implementó la reforma procesal penal con los municipios que son del grupo, entre comillas, de control, que no es otra cosa que los municipios todavía no tratados, ¿vale? Y ahí se desentraña el efecto causal de la reforma en los outcomes o los resultados que vamos a mirar. La literatura relacionada, casi toda la literatura que ha evaluado los impactos de reformas procesales, ha evaluado impactos de pequeños cambios, sin hacer un cambio total en la ley procesal penal, pequeños cambios, por ejemplo, en cosas como la eficiencia judicial, las mejoras en la protección al debido proceso, o reducciones marginales en el uso de la prisión preventiva sobre el crimen, ¿vale? Para Latinoamérica existen 3 artículos, más 3 artículos, uno para México, uno para Perú y otro para Uruguay. El de Uruguay es el que es metodológicamente más parecido a este y con una estrategia empírica más, digamos, más creíble. Y todos muestran que las reformas procesales penales, claro, los datos que tienen los autores de estos artículos solo son fechas de implementación por municipio, si acaso, y tasas de criminalidad. No tienen la otra cantidad de decisiones judiciales que nosotros tuvimos acceso por haber estado en la Fiscalía y haber podido tener acceso a esos datos. Todos estos trabajos encuentran que las reformas procesales penales tuvieron un efecto de aumentar la criminalidad. El de Uruguay también tiene tasas de esclarecimiento, es decir, la fracción de casos criminales abiertos que llevan a imputación de cargos. ¿Dónde imputación? Donde hay un imputado conocido, ¿vale? Pero todas encuentran un resultado muy parecido en términos de aumento de la criminalidad, lo cual debería, ya siendo 4 artículos para 4 contextos diferentes, debería llamar a una reflexión sobre, con eso voy a terminar hoy la presentación, déjenme anticiparme y decirlo antes, este trabajo de ninguna manera lo que quiere decir es hay que volver atrás al sistema inquisitivo, pero sí hay que crear guías y provisiones y pequeños cambios que continúe, digamos, una reforma que continúe con la garantía de los derechos procesales, pero que atenúe los efectos no intencionados negativos como los aumentos en criminalidad. Y si quieren, en la sesión de preguntas les digo qué es lo que tengo en mente cuando digo guías o cosas que puedan atenuar los costos colaterales. Este trabajo, principalmente por el acceso a los datos que tuvimos, es la evaluación más comprensiva, más amplia de una de las reformas procesales en Latinoamérica, que fue la de Colombia, por el acceso a los datos de la Fiscalía, no porque no se pueda hacer en otros países. Acá en Chile se podría hacer, en México se podría hacer, pero hay que hacerlo prácticamente desde adentro de la Fiscalía para poder tener acceso a la información, a los sistemas de información del anterior sistema inquisitivo y del nuevo sistema. Textualmente lo que les estoy diciendo es, yo tuve suerte de haber trabajado en la Fiscalía para poder sacar este trabajo adelante. Sin eso, y la Fiscalía no puede entregar esos datos así tan fácil, porque son datos a nivel de casos con nombres de personas, cédulas, delitos en los cuales estuvieron involucrados, medidas que se tomaron contra esas personas. Claro, nosotros anonimizamos eso, lo agregamos a nivel de municipio año o municipio mes, y pues ya esa información no es sensible. Pero eso no es fácil de hacer sin tener las manos en los datos. Los datos que utilizamos, los principales son
datos de decisiones judiciales y resultados judiciales, tanto del sistema anterior, de información del sistema anterior, lo que en Colombia es el SIJUF, de la ley anterior, que era la ley 600, y el nuevo sistema de información del modelo acusatorio, que es la ley 906, y el sistema de información se llama el SPOA, el sistema de información del sistema penal oral acusatorio. En esos datos tenemos el número de casos criminales activos, el número promedio de días transcurridos entre distintas etapas procesales, el número de imputaciones de cargo por delitos a nivel, de nuevo, municipio-mes, todo está a nivel de municipio-mes, el número de casos donde el fiscal solicitó y el juez otorgó la prisión preventiva del acusado, del imputado, el número de conciliaciones antes de imputación. Acá no les voy a mostrar resultados sobre preacuerdos entre la fiscalía y los acusados, ni principios de oportunidad. Evaluar eso sería ilógico porque es que antes no existía, entonces obviamente va a aumentar porque antes no existía. Las conciliaciones sí existían antes, pero se trataron de fortalecer, entonces sí tiene sentido mirar qué pasó con ellas. El número de condenas en juicios o por preacuerdos y el número de absoluciones en juicios o por preacuerdos, ¿vale? Son outcomes judiciales. También tenemos de la Policía Nacional de Colombia la información de los principales delitos asociados a seguridad ciudadana por municipio-mes, en particular homicidio, 3 tipos de crímenes violentos, homicidios, lesiones personales y delitos sexuales, y varios tipos de delitos contra la propiedad, hurto a personas, hurto a establecimientos comerciales, a viviendas, a vehículos, y tenemos otro outcome que es delitos relacionados con droga, que son delitos sin víctima, que lo que reflejan más que el delito como tal es la actividad policial, y eso va a ir acorde con lo que les voy a mostrar de capturas. Con eso construimos 4 índices agregados de criminalidad, un índice de criminalidad agregado que suma peras con manzanas, otro que pesa, le da una ponderación a cada delito de acuerdo a la pena que establece el Código Penal para cada delito, y obviamente pesan más los delitos de mayor gravedad en el Código Penal, un índice ponderado de crimen violento y un índice ponderado de crimen a la propiedad, para mirar si la reforma tuvo efectos diferenciales por el tipo de delito que se estaba cometiendo. Luego tenemos datos a nivel de municipio de una cantidad de cosas de ingreso per cápita, nivel de educación, capacidad institucional, etcétera, etcétera, para controlar por esas diferencias entre los municipios que pueden confundir el efecto de la implementación de la reforma. La estrategia empírica son estrategias empíricas dos estrategias complementarias de evaluación de impacto. La primera nos permite corroborar que efectivamente los municipios donde primero se implementó la fase 1, por ejemplo 1 o 1 y 2, son comparables en la trayectoria de los outcomes antes de la implementación de la reforma. Si no fuera así, uno no estaría haciendo una comparación adecuada. Esa estrategia nos permite verificar si efectivamente se cumple una cosa que se llama el supuesto de tendencias paralelas, que es básicamente usted puede comparar ex post porque antes eran parecidos, ¿vale? Y luego una estrategia que es mucho más estructural, que es un modelo de efectos fijos bidireccional que nos permite capturar el impacto causal de la implementación de la reforma sobre los outcomes que estamos mirando. Los resultados los voy a dividir entre las consecuencias previstas de la reforma, es decir, cuando uno lee, por ejemplo, textualmente, cuando uno lee la exposición de motivos del proyecto de ley, del cambio en el sistema procesal penal, uno ahí puede desentrañar exactamente qué era lo que buscaba la reforma. Disminuir los tiempos procesales, disminuir el uso de la prisión intramural preventiva, aumentar los mecanismos de determinación anticipada y aumentar la eficiencia del sistema medida como tasas de decisión final, sentencias absolutorias o sentencias condenatorias. Y luego miramos unas consecuencias imprevistas que obviamente el proyecto de ley, la exposición de motivos del proyecto de ley no trae, pero específicamente nos enfocamos en las capturas de policía, una medida de qué tanto la policía cambió, digamos, su actividad, medida por capturas. Las tasas de esclarecimiento, que las medimos como el porcentaje de casos activos con imputación de cargos con imputado conocido, y las tasas de criminalidad, que es aquí donde vienen los mensajes un poco preocupantes o negativos. Para anticiparme, la reforma cumplió todo lo que buscaba, todo y con creces de hecho, pero tuvo estos costos colaterales, ¿vale? Para anticiparme. Entonces, recuerden que les dije al principio, al puro principio en la primera diapositiva, que la reforma impuso un límite de días que podían transcurrir entre la imputación de cargos y la audiencia de acusación, máximo 90 días. Esta gráfica es por etapas de implementación, la primera de arriba a la izquierda. Conforme van entrando, fíjense cómo los tiempos entre la imputación de cargos y la audiencia de acusación van
ajustándose al plazo límite que establecía la reforma, que era de 90 días. Esto es agregándolos todos, simplemente alineando en el momento cero el momento de entrada de cada una de las 4 fases. Entonces, check 1, la reforma cumplió el plazo máximo de días que podía transcurrir entre la imputación de cargos y la acusación. Creó un efecto, seguramente comportamental, de acuerdo con las entrevistas que hicimos con algunos fiscales, y es que aumentó el tiempo que los fiscales se tomaban para imputar cargos. Claro, los fiscales les dijeron, usted después de imputar, tiene 90 días para acusar. ¿Qué hicieron los fiscales? Demorarse más para imputar, cosa que cuando imputaban, hacían la imputación de cargo. Es decir, ante un juez de control de garantías, llevaban al capturado y le decían, la fiscalía apertura una noticia criminal contra usted por la presunta comisión de tal delito, de tal violación al Código Penal, de tal artículo del Código Penal. Prácticamente después de la reforma, después de imputar, los fiscales ya tienen amarrado el caso, pero entonces se toman más tiempo para imputar, que es la gráfica de abajo a la izquierda. El neto, es decir, fíjense, la de arriba a la derecha es el número de días que transcurre entre imputación y acusación. Esta es entre apertura de la investigación e imputación. Y esta es toda. Lo que dice esta gráfica básicamente es que este efecto positivo de disminución en los tiempos procesales más que compensa este efecto negativo de aumento en los tiempos procesales. Es decir, hay un resultado ya inicial positivo y es disminuyó los tiempos procesales de manera significativa. Ahorita les pongo en particular, bueno, esto es con un mecanismo ya de estimación de uno de los modelos. Vemos cómo aumenta el tiempo entre la apertura de la investigación y la imputación, disminuye entre imputación y la acusación, como decía la reforma, y el efecto de la derecha, este de acá, domina este de acá, que es una noticia positiva, y es que los tiempos procesales entre la apertura y la acusación disminuyen. Esto es la misma tabla, simplemente poniéndole números específicos, y la disminución, para que se lleven un número, es una disminución de más o menos 115 días sobre un baseline de 622 días. Es una disminución de 18% en los tiempos procesales, que no está mal. Segundo, la reforma, recuerden que buscaba disminuir de manera significativa el uso de la prisión preventiva en intramural. Y se logró incluso para los delitos más graves. Fíjense que la reducción en el uso de prisión preventiva para homicidios, por ejemplo, es casi del 34%. Para delitos contra la propiedad del 17%, para delitos de drogas asociados con drogas del 32% y para delitos sexuales no hubo cambio. Principalmente porque prácticamente todas las personas acusadas de haber cometido un delito sexual eran cobijados con medida de aseguramiento bajo la premisa de que la persona podía reincidir y afectar a la víctima. Una cosa que pasó con la reforma es que prácticamente no existía el uso de la detención intramural y la reforma indujo a los fiscales a sustituir la prisión preventiva por detención domiciliaria. Que en Colombia tenemos, eso es otro tema para discutir diferente, pero el uso de la prisión domiciliaria, pues en la práctica es una libertad. Ni siquiera condicional, una libertad. Hay muchas personas que son capturadas por la policía, que cometen un homicidio, otro delito sexual, un hurto, y cuando van a procesarlo se dan cuenta esta persona estaba en detención supuestamente domiciliaria y realmente no la estaba cumpliendo. Claro, hay la implementación de estos brazaletes electrónicos en las tobilleras estas que monitorean dónde está la persona, pero eso ni siquiera con eso la cumplen. Hay muchas personas que captura la policía y tienen el brazalete puesto y ninguna señal se había aprendido de que había violado la geocerca que le habían impuesto para detención domiciliaria. Entonces, la reforma sí logró una reducción importante y grande del 30 y pico % en el uso de detenciones preventivas intramurales y aumentó el uso de la prisión domiciliaria de manera muy grande, 200, 500, 800%, y básicamente ese aumento es porque antes prácticamente no existía, entonces cualquier aumento porcentualmente va a ser muy grande. Los mecanismos de terminación anticipada del proceso penal, acuérdense que no podemos testearlos, no podemos evaluar los efectos de la reforma sobre el uso de preacuerdos entre la Fiscalía y los acusados, ni los principios de oportunidad, porque antes no existían, entonces pues cualquier cosa va a dar un aumento de infinito. Los que sí podemos testear es las conciliaciones entre víctimas y victimarios antes de imputación, que solo se pueden hacer según la ley penal colombiana para delitos menores. La ley penal colombiana no permite, por ejemplo, conciliaciones entre un violador y un menor de edad. No permite ese tipo de reparaciones, de justicia restaurativa, etcétera.
por buenas razones, yo creo que no las permite, y eso solo es para delitos menores, y esos dos mecanismos de determinación anticipada, fíjense que aumentaron entre el 42% en el caso de delitos contra la propiedad y 66% en casos de delitos de lesiones personales, que es una buena noticia, digamos, hay una terminación anticipada, le ahorra al sistema una cantidad de costos de procesar casos que son relativamente menores y que puede focalizar los recursos que tiene el sistema de justicia criminal en los casos realmente más graves. Cuarto, la reforma logró aumentos en la tasa de decisión final, tanto de absoluciones, la tabla de arriba, el panel A, como en la tasa de condenas, en los dos casos. Claro, fíjense que lo que hemos dicho hasta ahora es los fiscales se toman más tiempo para imputar, imputan menos casos necesariamente, pero los casos que imputan los procesan mucho mejor, los procesan mucho más rápido. Es decir, la política de priorización, a pesar de que sacrifica unos casos que no son procesados penalmente, no hay una persecución penal de ciertos casos que los fiscales dicen, no hay vocación de éxito, ¿para qué me gasto 3 o 4 meses investigando una cosa que no va a tener ningún éxito? Pero los casos que procesan e imputan los llevan a decisión final mucho más rápido. Este es un resultado, déjenme decírselos en palabras, un resultado que es consistente. Cuando uno mira no el número total de condenas o el número total de absoluciones, sino la fracción de casos que en juicio llevaron a condena, es decir, condenas sobre total de casos juzgados finales o absoluciones sobre total de casos juzgados, lo que encontramos es un aumento en la fracción de absoluciones y una disminución en la fracción de condenas. ¿Por qué? Esto es una cosa fácil de entender, porque los casos en donde el fiscal tiene los casos bien amarrados, realmente no llegan a juicio. ¿Por qué? Porque el acusado, cuando el fiscal le ofrece un preacuerdo, un caso que está muy bien amarrado y la fiscalía tiene toda la evidencia para condenar a la persona, esa persona acusada se somete y dice, listo, acepto, firmo un preacuerdo con usted, acepto la condena, pero deme una rebaja. Sé que si nos vamos a juicio nos vamos a demorar 3 o 4 años, entonces deme una rebaja buena o mala, pero deme una rebaja. Entonces, claro, el número de casos que llegan a condena como fracción de los casos totales disminuye, porque los casos que llegan a juicio, los difíciles son los que llegan a juicio. Entonces, la fiscalía pierde más y los acusados ganan más. ¿Vale? Ese es un resultado interesante y más o menos lógico de entender. Luego, las consecuencias imprevistas. Esta es la evolución de las capturas de policía después de la implementación de la reforma. Hay un comentario que recibimos hace poco en una presentación de un coronel retirado de la policía que trabajó en temas de investigación criminal que nos dijo, mire, les aseguro que esta caída tan fuerte que parece muy extraña son capturas por orden judicial, no capturas en flagrancia. Todavía no tenemos, ya tenemos los datos, pero no hemos hecho las estimaciones con esos datos, distinguiendo capturas por orden judicial de capturas en flagrancia. Muy seguramente esta caída del 40, casi el 40, 30, entre el 20 y el 40% en las capturas de policía son consecuencia de que el sistema, al ser mucho más garantista, antes lo que pasaba textualmente era que los jueces de instrucción penal, en Colombia decimos, una captura por orden judicial no se le negaba a nadie. Es decir, los jueces de instrucción penal, que eran juez y parte al mismo tiempo, investigadores y jueces al mismo tiempo, iban decretando la orden de captura contra una persona sin pasar por un control de un juez imparcial. Entonces, claro, caen mucho las capturas de policía por orden, seguramente esto está jalonado por las capturas por orden judicial, que ya tienen que pasar un control de un juez de control de garantías, que tiene todo el sentido que eso pase en una sociedad democrática y liberal, que no, una persona no sea privada de su libertad porque a alguien se le ocurrió, sin ningún control de un juez o de un abogado defensor, pasar por eso. La tasa de esclarecimiento, es decir, la fracción de casos abiertos que son imputados en donde la fiscalía identifica a un perpetrador con nombre propio, un imputado conocido, disminuyeron sustancialmente. Este resultado es acorde o corrobora el hecho de que los fiscales, después de la implementación de la reforma, se toman más tiempo para imputar los casos. No solo se toman más tiempo, sino que imputan menos casos. En otras palabras, los fiscales se volvieron mucho más selectivos en los casos que procesaban. Y eso implica que hay una cantidad de casos, no es despreciable, que la fiscalía en el nuevo sistema decide, bien o mal, no procesar. Y eso pues tiene unos impactos sobre la criminalidad que ya les voy a mostrar.
Y fíjense que esto se da incluso para delitos muy graves. La caída en la tasa de esclarecimiento, por ejemplo, para casos de homicidios fue del 24, casi el 24%. Eso es preocupante, eso es un resultado preocupante. Y fíjense que para prácticamente todos los delitos hay una caída en las tasas de esclarecimiento, en los casos en donde la Fiscalía logra identificar a un perpetrador y imputarlo en frente de un juez de control de garantías. Luego el resultado más preocupante es este. Hay un aumento, y es muy robusto, a lo largo de diferentes medidas de criminalidad. El índice no ponderado de todos los crímenes, el índice ponderado de crímenes donde se pondera más fuerte los delitos más graves y menos fuerte los delitos menos graves, que se ve tanto para crímenes violentos como para crímenes a la propiedad. Es decir, la reforma, de alguna manera este es un buen resumen, la reforma lo que hizo fue subirle la barra mucho a los fiscales para procesar los casos, preservando las garantías procesales y los derechos de los acusados. Y esto llevó a lo que el general Naranjo me dijo hace 17 años. Yo creo que la transición hacia la reforma penal acusatoria, hacia un modelo acusatorio, nos está aumentando las tasas de criminalidad. Yo le mandé esta diapositiva en una fotico al chat de él y me dijo, no me acordaba que le había dicho eso, pero seguramente sí, entonces sí pasó lo que yo creía. Y esto se da para todos los delitos. Para los índices de criminalidad agregadas, incluso para delitos graves como homicidios, agresiones, delitos sexuales, se ve un aumento en la criminalidad. Y para delitos contra la propiedad, hurto de vehículos, hurto de establecimientos comerciales, hurto a personas, etc. A lo largo de todos los delitos se ve un aumento de la criminalidad. Déjenme terminar acá. Entonces, en resumen, déjenme decir estos dos slides en palabras y luego leo lo principal que quiero que quede. No quiero que quede el mensaje equivocado acá. La reforma cumplió todas las expectativas de los objetivos intencionados. Redujo significativamente la prisión preventiva entre 17 y 34%. Indujo una reducción de los tiempos procesales de más o menos el 18%. Eso no está para nada mal, disminuyeron casi 20% los tiempos procesales. Hubo un aumento importante en el uso de mecanismos de determinación anticipada que descongestionan y hacen más eficiente el sistema, casi del 40-50%. Y hubo un aumento muy grande, casi que ni pongo el número porque es demasiado grande, de los casos que llegan a resolución final, del porcentaje de casos. Pero tuvo unos efectos no intencionados en términos de reducción de la actividad policial. Ya la policía no va emitiendo órdenes de captura contra el que se le da la gana, sino que tiene que tener el control de un juez de control de garantías, que eso no está mal, eso me parece, si esas fueron las capturas que disminuyeron, no está mal, la verdad. Tuvo un efecto, ese sí es negativo, de disminuir la tasa de esclarecimiento entre un 16 y un 27%, y eso se ve a lo largo de todos los delitos, los más graves y los menos graves, y un aumento, esta es nuestra estimación preferida, de entre el 19% para delitos contra la propiedad y 17% para delitos violentos, que es un aumento sustancial en las tasas de criminalidad. Entonces, lo que el documento dice, básicamente lo que este trabajo dice es que hay reformas bien intencionadas que se enfocan en garantizar el debido proceso y respetar los derechos procesales de los acusados, pero pueden crear consecuencias no intencionadas. Y con este mensaje quiero cerrar. Nuestro trabajo de ninguna manera implica, ni justifica, ni nada, ni apoya, nada de eso, volver atrás. Es decir, que en aras de preservar la seguridad pública se sacrifiquen libertades civiles o derechos procesales, pero sí llama la atención sobre la necesidad de crear directrices, guías, protocolos para los fiscales, para los jueces de control de garantías, para tratar de atenuar esas consecuencias no intencionadas. Esta mañana, como les decía Claudio, yo hablé en el diplomado en el que está participando la Policía de Investigación sobre una herramienta para apoyar a fiscales y jueces en la toma de decisión de la medida de aseguramiento intramural. Este tipo de cosas puede disminuir la criminalidad y utilizarla, por ejemplo, la prisión preventiva solo en los casos que se justifique usarla, cuando realmente hay evidencia o un indicador fuerte de que la persona va a reincidir y que vale la pena, digamos que se justifica una privación de la libertad en centro carcelario. Ese tipo de guías. Hay muchas otras guías que se han intentado en los países de la región que tienen que modificar marginalmente los códigos procesales penales, que son garantistas, que cumplen con los derechos procesales, pero que tratan de atenuar los efectos negativos de estas reformas que tuvo toda Latinoamérica. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras y la presentación del profesor Daniel Mejía y a continuación damos el espacio para que nuestro director Claudio González pueda realizar los comentarios de la instancia. ¿Escucha? ¿Sí? ¿Ahí sí? No, está apagado. A ver si pruebas esta área. No, se escucha. A ver, prueba, si lo puedes probar. Aló. ¿No? Lo dejaré así por si vuelve el audio. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Daniel, por la presentación. Y bueno, a ver, yo voy a comentar, yo tengo una ventaja, tengo el paper, así que, pero voy a ser bien comedido en la presentación. Yo les indiqué antes que era estimulante el trabajo de Daniel porque somos de matrices distintas y por tanto tenemos algunas visiones distintas. Seguramente ustedes tienen muchas inquietudes. El trabajo de Perú creo que es el de Wilson Hernández, ¿cierto? Sí. Yo creo que es muy provocadora la presentación, es muy provocadora esta línea de investigación además, porque es un tema que es un poco tabú, que se habla pero no se ha sistematizado. Yo creo que es un trabajo que es necesario hacer respecto de la relación de las reformas procesales penales con el contexto de seguridad pública. Eso como primero tema, el primer comentario, yo creo que tiene un valor científico en sí mismo. ¿Ah? A mí leyendo el trabajo y escuchándote, y también en lo que conversamos en la mañana, me provoca muchas inquietudes que tienen que ver, yo creo, y voy a llevar los comentarios a lo que hoy día nos convoca, que son dos diplomados, que también tienen que ver con dos visiones y dos almas distintas, incluso de la observación de la realidad criminal. Como profesor de criminología primero y después como profesor de política criminal. Como profesor evidentemente, de criminología, el sistema penal es básicamente una máquina de selección de casos. Y las máquinas de selecciones de casos, en cualquier sistema, por eso todos hemos visto el iceberg de la delincuencia, etcétera, cuesta confundir, yo creo que es complejo confundir la realidad captada a través de la fiscalía, por ejemplo, o de la policía, con lo que es la realidad criminal. Yo creo que una cosa es la realidad estadística de gestión y otra cosa efectivamente es la realidad criminal. La realidad criminal tiene un montón de variables y de dinámicas a lo largo de la historia, ¿cierto? Por tanto, esa primera vinculación, desde mi punto de vista, me parece un poco compleja y es algo que debiera asumirse. ¿Ah? Especialmente, y todos conocemos el concepto de cifra negra, por ejemplo, entonces, y por eso el concepto de iceberg de la delincuencia, siempre vamos a estar viendo al menos la criminalidad reportada y la criminalidad, ¿cierto?, que observa el sistema de justicia formal, solamente es un pequeño espacio, una pequeña fracción de lo que es realmente la criminalidad. Eso es lo primero. Y esto es algo que desde Beccaria en adelante, ¿cierto?, se sabe respecto de la criminalidad. Yo creo que es un tema que es importante para ir matizando un poco la ponencia o el trabajo. Un segundo elemento, y esto es una pregunta, efectivamente la reforma procesal en Chile también fue por zonas piloto. En Chile la primera zona piloto fue el 15 de diciembre del 99, que fue en la Araucanía y en La Serena, y terminó efectivamente el 2005 en la región metropolitana. Eso en términos de implementación. Pero hay un tema que sí ha hecho especial y que eso sí hace diferente a la reforma de Latinoamérica, que es la relación con las policías. No todas las fiscalías y no todos los ministerios públicos tienen igual relación con las policías. Nosotros en Latinoamérica hemos tomado una especie de opción distinta a otros contextos, especialmente el europeo continental o Estados Unidos incluso, donde las policías, ¿cierto?, tienen un nivel de autonomía diferente al que tenemos nosotros. ¿Y por qué lo indico esto? Porque evidentemente tú lo has indicado, hay mucha evidencia empírica respecto a la efectividad en relación al delito que se liga más a las policías que al sistema de justicia penal. Es decir,
cómo introduces el tema de las policías, lo que pudiera efectivamente, ¿cierto?, influir más en el delito, ¿cierto?, que el mismo tema de la reforma procesal penal. Y un tercer comentario, tengo muchos comentarios, pero quiero ser bien comedido con esto, y tiene que ver con una crítica que se ha hecho en las reformas en Latinoamérica, que tiene que ver con lo que se denomina la McDonaldización del sistema de justicia penal. Es decir, y tú lo indicabas ahí previamente, los modelos de justicia penal en Latinoamérica, uno de sus principios ha sido la celeridad de los procesos. ¿Ah? Entonces hay una especie de falsa eficiencia. Se procesa más a una velocidad, pero no necesariamente significa que tengamos mejores índices en los intencionados, en lo que tú indicabas como el objetivo intencionado. Y esto es importante porque quizás esas disminuciones tienen que ver más bien con gestión de casos, más que con casos de criminalidad fuera del sistema. Entonces yo creo que si nos aproximamos a la Fiscalía o al sistema de justicia penal, es importante esta crítica, y hay varios autores además que lo están trabajando, el mismo Máximo Langer, por ejemplo, o Soso, hace poco sacaron un libro también, ¿cierto?, varios autores respecto a esta crítica. Entonces yo creo que no es un terreno tan tranquilo hablar respecto de diferenciar, es necesario diferenciar entre la gestión de casos y la gestión externa. Yo, bueno, tengo otras preguntas más, pero creo que voy a dejar al público, que me imagino que en este sentido tiene alguna inquietud. Yo vuelvo a indicar, tenía una pregunta que era en realidad respecto de tu disciplina. Hemos tenido aquí un diplomado de criminología aplicada. Una de las cosas que más indicamos en el diplomado es que la criminología justamente es multidisciplinar. Y quizás tú nos podrías igual contar, desde tu punto de vista, cuáles son las ventajas y desventajas de la economía en su aproximación al fenómeno del delito, porque yo creo que eso también es importante, y yo rescato también ese trabajo y nada, yo creo que básicamente por ahí van mis comentarios, después de comentar en privado el resto de elementos, pero creo que eso es suficiente y después si quieren abrimos alguna ronda de preguntas, ¿vale? No sé si se escuchó bien, ¿sí? Sí. Si quieres partimos por ahí. ¿Sí? Si tú quieres tomar esas preguntas y... Por los comentarios, Claudio, por la lectura del documento. Voy a comenzar con el último, que yo creo que es el que puede que sea más interesante para ustedes, y es como una reflexión. En Latinoamérica no tenemos escuelas de pregrado, por ejemplo, de criminología. Creo que hay 1 o 2 escuelas por ahí con pregrados en criminología, y quizás eso, cuando uno mira el caso de Estados Unidos, del Reino Unido, o países europeos tienen pregrados en criminología. Una pregunta que surge es, ¿por qué no los tenemos? Y una respuesta tú la acabas de dar. Quizás es un campo tan multidisciplinar que primero se espera que la gente estudie alguna cosa de pregrado, sociología, ingeniería, economía, ciencia política, derecho, y luego haga una maestría en criminología, programas posgraduados en criminología. Y sobre la contribución de los economistas, yo veo mucha resistencia a veces de los que son abogados penalistas a este tipo de análisis, porque dicen, usted está dejando por fuera una cantidad de cosas de dogmatismo, de la filosofía, de la política penal. Sí, las estamos dejando por fuera porque no somos nosotros los hechos para estudiar eso. Nosotros estamos hechos los economistas para medir, cuantificar, medir impactos, y claro, eso alimenta la discusión de la filosofía detrás de las reformas o de la ley penal o de los fines de la pena, todas esas cosas que son interesantes, pero que nosotros no tenemos las herramientas para hablar de eso. Por el trabajo que yo he hecho en Colombia, pues he tenido que interactuar mucho y me he vuelto muy amigo de los abogados penalistas, un poquito a la fuerza, porque no les gusta inicialmente el trabajo y después pues empiezan a entender que tiene un valor, que no lo dice todo, simplemente tiene un valor de medir, cuantificar y evaluar. Es cierto, voy a referirme a un comentario que hiciste, es cierto que las realidades, digamos, estadísticas o que uno observa en los datos pueden ser distintas a las realidades de la criminalidad y del observado. Por ejemplo, en las tasas de denuncia, una de las críticas más grandes que se hace cuando uno estudia, cuando utiliza los datos de crimen para mirar miles de preguntas que uno puede hacerse con esos, es si la tasa de denuncia, por ejemplo, de delitos como el hurto a personas, el robo,
es del 20-30%, pues uno está dejando por fuera el 70% de gente de casos que la gente simplemente no denuncia porque no confía en el sistema, porque le parece costoso, le parece engorroso, pero son los datos que hay que utilizarlos. Yo creo que hay que complementarlos con otra información estadística, pero entiendo y yo creo que es un punto importante en saber y dejar en claro que las tasas de denuncia de muchos de los delitos acá analizados son muy bajas y que esa realidad que vemos en los datos, lo que vemos en los datos no refleja la realidad total de los delitos. Para homicidios es mucho más bajito porque hay un cuerpo que se puede contabilizar e incluso contabilizándolos hay diferencias en las cifras, por ejemplo, de la policía con los de la fiscalía, son diferencias mucho menores. Y hay delitos, por ejemplo, que lo hablábamos esta mañana, como la extorsión, que están creciendo en toda la región y las tasas de denuncia de casos de extorsión pues son muy bajas. Entonces no entendemos bien el fenómeno. Hay fenómenos que no entendemos bien porque simplemente no tenemos buena información. ¿Quieres hablar del tema policial? ¿O lo vemos con alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A continuación, damos espacio para la ronda de preguntas e iniciamos con una que tenemos en la transmisión en vivo en YouTube. Javier Francisco Maecha pregunta, ¿considera que el uso de medidas de cumplimiento normativo en sector público permiten dar un mejor control a estas consecuencias negativas? Ya sean guías, capacitaciones, auditorías frecuentes a la gestión de fiscales y funcionarios de nivel judicial, entre otras. ¿Formulamos nuestra pregunta? Vayan al micrófono. Aló. Sí. Hola, buenas tardes. Primero agradecer por la presentación, por la charla muy interesante. Quería hacer una consulta a Daniel con respecto a cómo se construyó el índice de criminalidad, si fue en base solamente a denuncias, en fiscalía, policía, también captura, porque creo que ese incremento en la criminalidad, y muy en la línea con lo que decía Claudio, podría entregarnos evidencia de tal vez otro efecto beneficioso, pero que no se tenía contemplado, que es que la población, al ver un cambio en el sistema de justicia, le genera más confiabilidad, aumentando la tasa de denuncia. Es decir, no es que antes haya existido más criminalidad, o sea, menos criminalidad, sino que la gente estaba más dispuesta a ver que siendo que el sistema se prometía ser más eficiente en tiempo, por ejemplo, por lo tanto menos costoso, etcétera. Entonces quería consultarte por cómo se construyó ese indicador de criminalidad, porque allí creo que podría haber otras conclusiones. Gracias. Hola, igualmente agradecer por la presentación. A mí me llamó mucho la atención el punto respecto a la selección de casos por parte del Ministerio Público, porque yo estoy de acuerdo en que haya selección de casos por parte del Ministerio Público porque las razones por las cuales se justifica, por una parte, una economía procesal. En el fondo no podemos esperar que el Estado cumpla o tenga la capacidad de perseguir cada uno de los delitos que son cometidos o que se denuncien. Como también en esta línea de las reformas procesales penales, del resguardo de garantías, también establece ciertos estándares probatorios para poder alcanzar una condena. Por lo cual, si persiguiéramos cualquier denuncia con con antecedentes bastante vagos o que impidan perseguir en el fondo, continuar una investigación, continuar con ese proceso igualmente sería muy costoso en términos de la administración del Estado. Y ahí yo creo que es importante en el fondo que exista selección de casos. Por otra parte también el aspecto de estas salidas alternativas, estas instancias más conciliadoras, también se traduce en la intervención del Estado respecto en el fondo frente a un delito. Porque creo que frente a cualquier delito, la solución esperable sea la condena privativa, ya sea, ahí vamos como a otro tema del punto de vista de si la privación de libertad es la solución más pertinente respecto a combatir la criminalidad. Intervenciones distintas, como la primera pregunta que se hizo, también son mecanismos que generan disminución en la criminalidad
en una sociedad y no sé, por eso, bueno, todo vinculado con los aspectos de la selección de casos. Todo esto tiene como una respuesta, ya sea a nivel de garantía, estándares, ¿cómo se llama?, probatorio, como también economía procesal, y también salidas distintas a la privación como única solución. Eso, muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, claro, ahí sobre compliance y cumplimiento de la implementación de lo que fue la reforma, cómo ha actuado el sistema, ahí yo creo que tengo menos que decir, pero aquí está en Santiago el centro, el CEJA, el Centro de Estudios de Seguridad de Justicia de América Latina. Ellos son los que han hecho los mejores estudios de, no la evaluación de impacto fue lo que yo más o menos les presenté, o las otras que existen. Eso se llama más que todo evaluación de proceso, es decir, la reforma se implementó, los fiscales se capacitaron, los jueces se capacitaron, había los medios técnicos, había las salas de audiencias, todo lo que requería la reforma. Y el CEJA ha hecho estudios muy profundos, muy importantes sobre lo que se llama entonces la evaluación de procesos. La reforma se implementó como se buscaba que se implementara, porque claro, acá una de las preguntas que surge es, ¿los efectos negativos que usted está encontrando fue por la reforma o porque se implementó mal la reforma? Y en muchos países, diría que Colombia es de los que menos, y supongo que Chile también, de los que en donde mejor se implementó. Hay países donde realmente la implementación de la reforma fue un completo desastre. No había la preparación, no había la infraestructura física. México y Perú creo que fueron un desastre en la implementación de la reforma. Pero eso lo tiene mucho mejor documentado el CEJA aquí que tiene sede acá en Santiago. Sobre tu pregunta, ese es un buen punto. ¿Aumentó o no la tasa de denuncia? Claro, en Colombia estamos hablando de 2005 a 2008. Hoy, por ejemplo, si tú miras en Colombia, tenemos encuestas de percepción y victimización para todo el país, para nivel municipal, para los, no sé, 20 o 30 municipios más grandes. En esa época, solo tenemos encuestas de percepción y victimización para las 4 ciudades principales. ¿Por qué me refiero a las encuestas de percepción y victimización? Porque podrían ser otro outcome que uno mira, como no las denuncias que hacen a la policía, y nuestros datos vienen de las denuncias a la policía, pero de esas encuestas sale la tasa de denuncia. La tasa de denuncia, la tasa de reporte de los crímenes, ¿de dónde sale cuando uno oye la tasa de denuncia por el delito de hurto a personas es 26, 27, 30%? Eso sale de las primeras preguntas que le hacen en una encuesta de victimización es, ¿usted en los últimos 6, 12 meses, lo que sea, ha sido víctima de un delito? A todas las personas que responden sí, la siguiente pregunta que le hacen es, ¿usted lo denunció? Y de ahí sale la tasa de denuncia. Para esta época solo existían encuestas de percepción y victimización para las 4 principales ciudades de Colombia, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Y vemos una tasa de denuncia que no cambia. No es una cosa muy sofisticada como para decir, no viene de ahí, pero no parece haber evidencia de que la reforma indujo una mayor tasa de denuncia, con lo cual lo que tendríamos es un aumento en el reporte y no un aumento en la criminalidad. Pero esas 4 encuestas de victimización de esas 4 ciudades no muestran aumentos en la tasa de denuncia, por lo menos en datos agregados, sin hacerles evaluación de impacto. Entonces, nos deja un poco tranquilos, no es la respuesta final, puede que habría que mirarlo mejor. Y sobre la última pregunta de selección de casos, yo creo, y esto se enmarca también en esa pregunta que ha surgido alrededor de muchas fiscalías. Cuando yo estuve en la fiscalía en Colombia, es un tema difícil. La política de priorización, ahorita le estaba preguntando a alguien en la fiscalía, la política de priorización está en la Constitución de Colombia. Creo que acá en Chile no está en la Constitución. En Colombia está en la Constitución, que significa textualmente que la fiscalía, por ser realista, renuncia a perseguir ciertos casos penales por los cuales no tiene ninguna evidencia y que es un desperdicio de recursos públicos tratar de perseguir casos penales donde no tienen absolutamente ninguna información de qué fue lo que pasó. Por ejemplo, es un delito de oportunidad. Nosotros en Colombia le decimos cosquilleo, que es básicamente sacarle el celular de la chaqueta a una persona en el transporte público o de la cartera a una mujer, etc. ¿Cierto? Eso es un delito que a menos que haya una cámara de vigilancia o haya alguien que haya visto en ese punto a una persona sacándole el celular de su abrigo a una persona, es muy difícil perseguir penalmente. Y hay que priorizar los casos. Entonces esa política y esto tiene que ver con la política de selección, que los fiscales individualmente necesariamente con cargas de 800, 900, 1200 casos, que es lo que tiene un fiscal
de seguridad ciudadana en Colombia, tienen que priorizar y tienen que seleccionar casos. Y yo no veo esto como necesariamente algo malo. Yo creo que tú estás de acuerdo que hay una política de selección, de priorización, y los fiscales en su buen juicio toman decisiones de qué casos procesan y qué casos persiguen. Lo que sí debería haber es que esto no sea una política de cada fiscal por separado, sino que debería haber por parte digamos, del nivel central de la fiscalía acá en Chile o como existe en Colombia, unas guías y unos protocolos para cuáles son los delitos priorizados. Deberíamos ponernos, y en esto aquí, nosotros venimos de una reunión en la fiscalía ahorita, acá en Colombia no se ha hecho eso, pero me sorprendió positivamente que la fiscalía acá en Chile lo hace. Hay un proceso de consulta ciudadana para preguntarle a los ciudadanos cuáles son los delitos que ustedes consideran que deberían ser priorizados. Y aquí hay una diferencia. Ahorita venimos de ver unos datos en donde cuando se le consulta al promedio de la población chilena, terrorismo, por ejemplo, no aparece como un caso que debería ser priorizado. Claro, ustedes tienen el beneficio de no tener casi terrorismo en Chile. Si esta pregunta se la hacen en Colombia en el 93, el 95% de los ciudadanos debería decir, seguro respondía, debería ser el delito número 1 de priorización, porque estallaban bombas de Pablo Escobar todos los días en todas las ciudades de Colombia. Entonces, depende del contexto. El caso, por ejemplo, de Cali versus Bogotá, si ustedes le preguntan a un ciudadano común y corriente, escogido aleatoriamente en la calle en Cali, dice, la política de priorización debería ser sobre homicidios. Un delito grave y la tasa de homicidios en Cali es cercana en esa época, hace 6 años, estaba cercana al 70 por 100.000 habitantes, altísimo. Bogotá tiene una tasa de homicidios de 15, 12 por 100.000 habitantes. Chile hoy tiene 6.7, mucho más bajito. Si ustedes le preguntan a un ciudadano de Bogotá, diría priorice hurto persona. Bogotá tiene una tasa de hurto personas, mejor dicho, uno sale a la calle y mis 2 hijos, uno el 30 de enero y el siguiente el 28 de febrero, a los 2 los robaron. El chiquito a los 15 años estaba esperando el bus del colegio, se le acercó un tipo y le quitó todo, absolutamente todo, lo que tenía, el celular, el iPad, no sé qué. Y al otro lo cogió en grupo y también lo atracaron. Eso atracan a todo el mundo en Bogotá. Y a veces son atracos delicados y claro, diferentes contextos llevan a que la política de priorización sea distinta. Y debería haber consultas ciudadanas. A mí me sorprendió positivamente que en Chile una parte de la priorización se decide de cara a los ciudadanos. ¿Cuáles son los delitos que más les preocupan? Termino con esto. Esto significa priorizar es vacío si uno no le dice que no a ciertas cosas. Si uno le dice que sí a todo, no está priorizando. Priorizar necesariamente significa decirle no a ciertas cosas que uno, en principio, debería hacer, pero escoge óptimamente no hacer porque no hay tiempo para todo o no hay recursos para todo. Como información, a lo que se refiere Daniel, está más informado que nosotros de la priorización en Chile. No, que la Fiscalía está llevando un proceso adelante sobre la elaboración de la política la política de persecución penal. Y dentro de ese proceso se incluye una encuesta, tiene un apellido, política de persecución penal participativa y no sé, algo más, de democrático, creo. No, ciudadano y participativo. Se refiere a eso. Acá, atrás, acá, y había otra más. Profesor Amor, la veo inquieta. Mi pregunta es bien cortita, es referido a la tasa de esclarecimiento que tenía. Quería consultar si bien existe una correlación entre la reforma procesal penal en Colombia y la disminución de tasa de esclarecimiento, si es posible también agregar otras correlaciones que podrían verse también dentro, ya que podría surgir el supuesto de que no haya sido efecto solamente de la reforma procesal penal, sino que de otras causas. ¿Cómo está? Son en contexto de violencia intrafamiliar y el 80% de esas denuncias es hacia las mujeres, delitos cometidos hacia las mujeres.
los últimos 4 años ha aumentado de manera considerable la decisión de salidas no judiciales para esos delitos. ¿Mecanismos de determinación anticipada para delitos? Sí, pueden ser principio de oportunidad, decisión de no perseverar, o sea, y dentro de las salidas judiciales solo el 8% tiene condena. Y el 2% absolutoria y condenatoria, sentencia condenatoria el 8%. Por lo tanto, lo que más se denuncia en Chile hoy día no se investiga por esta idea de economía procesal. Lo que probablemente genera una sensación de impunidad importante en algo que la cultura también afecta, porque se ven como delitos de segunda instancia. Pareciera que la violencia intrafamiliar, las amenazas, las agresiones sexuales en matrimonio, sigue siendo algo como que pareciera no tan grave. Entonces, ¿de qué manera esta economía procesal, de qué manera principio de que los mismos fiscales puedan decir se ven afectados por la cultura y cómo vemos ahí entonces el enfoque de género? ¿Se consideran en estas investigaciones, se consideran en esta idea de economía procesal? Los delitos hacia las mujeres son distintos. Lamentablemente seguimos viendo cómo se juzgan en un sistema que no ha sido hecho para juzgar ese tipo de delitos. Entonces, ¿de qué manera este estudio lo incluye y de qué manera quizás puede relacionarse con la sensación de impunidad? Hola, hola. Mi nombre es Tomás, vengo de Alto Hospicio, del norte de Chile, para que se ubique el profesor, y me pasa mucho el tema que se hace esta reforma procesal penal, efectivamente, tratando que nosotros nos sentamos mucho más cercanos a este proceso para que este grado, como dice la compañera, el tema de impunidad no acontezca. Pero yo converso mucho con la gente allá de Alto Hospicio y me dice: yo no confío en el Ministerio Público, no confío en los tribunales, no confío en las policías. Esa reforma procesal que usted comenta, ¿cómo logramos que la gente de pie, cómo logramos que esa gente se sienta que esa reforma procesal penal te va a cobijar, te va a ayudar, te va a proporcionar ese grado que se necesita de justicia que se busca, o en este caso de resolver ese problema? Ya que donde la ciudad que le estoy comentando es una de las más problemáticas de Chile, tenemos un tema de inmigración increíble, y adicionalmente son otros factores, como también dice la compañera, referente a los grados de violencia y todo ese grado. ¿Cómo hacemos que esta reforma, que yo creo que desde 2000 a la fecha ha evolucionado efectivamente, hacemos que la gente de a pie la sienta como suya y quiera aportar a esta? Porque el asterisco 4242 que así hizo la Subsecretaría de Presión del Delito trata de lograr eso, pero todavía la gente no lo siente tan suya para decir: ¿sabes qué? Con ellos puedo trabajar. ¿Cómo podemos lograr que haya ese feedback entre el Estado y la sociedad? Más que todo, eso. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta más que nada está relacionada con que si en este índice de incremento de la criminalidad se tomó en consideración lo que se conoce como la expansión del derecho penal, es decir, que conductas que antes no eran delito, hoy día sí lo son, se tipifican, y justo todo esto coincide con la época de la reforma. Entonces, mi duda es si efectivamente las sociedades hoy día son más violentas, o es más bien que se considera que la tasa de criminalidad ha aumentado porque conductas que antes eran delito, o sea, que antes no lo eran, hoy día sí lo son. Tu pregunta está bien difícil, y es el tema de... en este trabajo no hay, digamos, en las estadísticas que tenemos, no hay, digamos, distinción entre delitos cometidos contra mujeres o delitos cometidos contra hombres, perdón. Pero tú tocas un tema, yo creo que una discusión de fondo,
que plantea una disyuntiva complicada, en una tensión de derechos en el tema de, por ejemplo, ofrecer principios de oportunidad o mecanismos de determinación anticipada, preacuerdos, por ejemplo, entre la Fiscalía y el acusado para delitos sexuales o delitos de violencia intrafamiliar. La ley penal colombiana no permite esas salidas anticipadas. Hace 2 semanas el Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley ante el Congreso de reforma a la justicia, donde establecía mecanismos de determinación anticipada para delitos sexuales y rebajas de penas para violadores, por ejemplo, de menores de edad. Eso se cayó en 2 días en el Congreso de la República. Todos los congresistas en bloque dijeron, eso no lo permitimos. En un gobierno nacional que hoy es progresista, etcétera, feminista, pero estaba proponiendo, digamos, una reversión de eso. La ministra de Justicia, que es una persona que conoce estos temas, salió a defenderlo y de alguna manera planteó la tensión de derechos al decir, si no logramos esto, si no introducimos principios de oportunidad o preacuerdos para este tipo de delitos, entonces estamos aceptando cierta impunidad del sistema porque son delitos que nunca llegan a resolución. Ahí es donde yo creo que hay que graduar ciertos mecanismos, ciertas guías, ciertos protocolos para que no se abuse de los principios de oportunidad de los preacuerdos. Es decir, ¿qué tipo de preacuerdos logra la Fiscalía con una persona acusada de un delito sexual contra un menor de edad? ¿Es un preacuerdo que socialmente como sociedad aceptamos o que es una revictimización contra el menor abusado? Ese es un tema bien complicado, muy difícil. Yo como ciudadano diría, si yo no hubiera hecho estos cálculos y estimaciones y trabajos académicos, yo diría, no, ni de fundas vamos a hacer preacuerdos o permitimos principios de oportunidad. Siendo pragmático diría, si eso logra reducir los incentivos para que estas cosas pasen, de repente vale la pena hacerlo. Pero hay que tener mucho mejor información para ese debate. Me parece un debate súper difícil. Lo vivimos si ustedes miran, si lo googlean, se dan cuenta que este debate que tú planteas estuvo en Colombia hace 2, 3 semanas y se cayó el proyecto. Los congresistas en bloque, los de oposición, los del gobierno, todos dijeron no aceptamos esa reforma, esa parte de la reforma que está proponiendo el gobierno colombiano. Sobre la pregunta de atrás, realmente nosotros somos cuidadosos en mirar si hubo otras reformas al mismo tiempo que confunden el efecto que estamos estimando. Y digamos, si hubo reformas en su momento, pero afectaron a todos los municipios, a los de controles, a los de tratamiento. Entonces, de alguna manera, esas técnicas de evaluación de impacto permiten aislar el efecto causal de esta reforma sobre lo que estamos midiendo. Si hubiese habido reformas que al mismo tiempo afectaban desproporcionalmente los municipios que primero fueron tratados por la reforma procesal penal y otras reformas, pues ahí sí estaríamos confundiendo el efecto. Pero acá no hubo digamos, ni reformas a la policía, ni construcción de infraestructura, ni nada de eso que confunda los efectos. Sobre el apoyo ciudadano, yo creo que es una pregunta clave y es una pregunta, ¿cómo lo logramos? Yo sé que esto que voy a decir no aborda directamente la pregunta, pero indirectamente, fíjense que nosotros estamos en un debate en Latinoamérica. Yo voy a hablar sin ser correcto políticamente. Estamos en un debate en Latinoamérica de las políticas de seguridad y justicia, donde apareció un tipo que llegó a la presidencia en El Salvador y está dando resultados. Tiene un modelo que a juicio de muchos es excesivo, es extremadamente violatorio de derechos humanos, etcétera, pero está dando resultados. Eso yo lo tomo como una autocrítica a las personas que trabajamos en estos temas en la región, y lo he hablado mucho con mis colegas del BID y mis amigos del BID, y es, este tipo en El Salvador salió con una propuesta y está dando resultados. La pregunta no es si es bueno o es malo, a muchos nos parece que no es el camino. La pregunta es para nosotros, ¿cuál es nuestro modelo que enfrenta los problemas de criminalidad y que logra el apoyo ciudadano, como él lo logró? Fíjense, el apoyo ciudadano por Bukele es 90 y pico %, pero que no sea violatorio de derechos humanos. Entonces, la carga está sobre nosotros, sobre el resto de personas que creemos en un Estado de Derecho que respeta los derechos procesales, las libertades civiles, etcétera,
pero que dé resultados contra la criminalidad, porque si la respuesta va a ser como lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy en el gobierno de mi país, en donde básicamente se le dan concesiones al crimen organizado, a los exparamilitares, a los exvioladores, etc. Esto termina, esta es mi reflexión, no sé si estoy abordando directamente la pregunta, pero creo que es un tema de fondo, termina en un apoyo ciudadano hacia políticas aún más de extrema que las de Bukele. Si uno mira las encuestas de ideología política en Colombia, la gente está yéndose a un extremo grave porque el gobierno no está respondiendo y no está enfrentando las demandas ciudadanas por proteger los derechos de los ciudadanos, la propiedad, la vida, la libertad, etc. Y eso es muy grave porque puede terminar en un modelo excesivamente radical que da resultados, pero ojo, que a un costo muy alto. Entonces eso yo creo que es una preocupación que deberíamos tener, porque yo creo que en todos los países estamos discutiendo. ¿Cuándo ustedes habían oído hablar? Ustedes, no sé si hay alguien de El Salvador acá. Yo soy colombiano. Yo nunca había oído el nombre de algún presidente de El Salvador. Hoy todos sabemos cómo se llama el presidente de El Salvador. ¿Por qué? Por algo será, ¿no? Entonces, de nuevo, la carga de la prueba la tenemos nosotros. ¿Cuál es nuestro modelo? Que enfrente los problemas de seguridad y las demandas ciudadanas por seguridad, por protección de la vida, por protección de la libertad, por protección de la propiedad, de los derechos de propiedad básicos sobre mi teléfono celular, mi billetera, mi carro, etcétera, y los de todo el mundo, pero que no sea violatorio de derechos humanos. Y ahí creo que Bukele nos retó al resto de personas que trabajamos en esto a decir, bueno, no nos podemos quedar diciendo que es que tenemos que ser garantistas y tenemos que reducir la prisión, etcétera. Tenemos que, probablemente la respuesta a eso es sí, pero también tenemos que dar resultados en seguridad, o si no, más temprano que tarde vamos a terminar en una ola de movimiento hacia soluciones extremas y muy efectistas en el corto plazo, pero con mucho costo en el mediano y largo plazo. ¿Vale? Sobre la expansión del derecho penal, esa pregunta es buena, la hizo alguien acá, sí. Vuelve y la respuesta mía es similar a la de allá. Colombia es un país, digamos, donde la ley penal cubre todo el territorio, entonces sí hubo un cambio, no hubo cambios primero en esa época en qué se considera un delito o las penas, en esa época de nuestro estudio no hubo cambio, pero aún si lo hubiese habido y por ejemplo hubieran aumentado la tasa de la pena promedio para el delito de extorsión o secuestro o homicidio, eso hubiera afectado a todos los municipios por igual, entonces no afecta a los resultados. Claro, esa pregunta también es similar a la que habíamos abordado y es un debate de fondo y es el debate sobre el populismo punitivo, ¿no? Si aumentar las penas funciona y si, por ejemplo, tener cadenas perpetuas, penas de muerte, etc. Toda la literatura muestra que eso no funciona. Yo escribí un artículo hace poco respecto a un debate que había, un artículo de prensa, no académico, mostrando, claro, hay debates sobre, por ejemplo, cadena perpetua o pena de muerte para violadores de menores de edad. Lo escrito en la ley no necesariamente refleja lo que efectivamente se cumple en los hechos judiciales. Nosotros examinábamos las penas efectivamente cumplidas por personas condenadas por acceso carnal violento contra menor de edad, que es el artículo del Código Penal de violaciones contra menores de edad. Y realmente lo que dice la ley no se cumple en las condenas que emiten los jueces, o se cumplen las condenas que emiten los jueces, pero no termina cumpliéndose en la ejecución de las penas. Entonces ese es otro debate de fondo sobre populismo punitivo y cumplimiento de las sanciones que establece el Código Penal. Bueno, vamos a cerrar aquí. No sé, un aplauso para Daniel. Bueno, quería dar las gracias a Daniel por su intervención. Él ha puesto un punto, ¿cierto?, que es el tema Bukele, que se discute mucho en clase, lo discutimos además también en el Magíster de Criminología, como efectivamente él nos está provocando. Y bueno, así que nada, muchas gracias por su asistencia y creo que ahora vienen otro tipo de actividades, así que gracias. Bueno, agradecemos el interés de las y los participantes, sobre todo de quienes pudieron hacer sus preguntas, y valoramos la interesante instancia de discusión. A continuación invitamos a los profesores Mejías y González a quedarse con nosotros desde el auditorio para dar paso a la ceremonia de entrega de certificados de los estudiantes que han combinado con éxito los diplomas de postítulo
del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana en sus respectivas versiones para el año 2024. Posterior a la entrega de certificados, podremos compartir todos un café. Este hito refleja el arduo periodo de formación académica y profesional donde nuestros estudiantes han invertido tiempo y esfuerzo. A través de este acto celebramos los logros y el compromiso de cada uno y una de nuestros graduados. Hoy no solo cerramos un proceso académico, sino que damos pie a la integración de ustedes en la red del CESC para poder continuar acompañándoles en sus respectivos roles en materia de criminología y seguridad ciudadana. Iniciamos con el diploma Criminología Aplicada. A continuación le damos la palabra a la coordinadora académica del diploma Criminología Aplicada, Alejandra Amor, para que nos pueda dar unas palabras. Muy buenas tardes para todos y todas, qué placer verles. No solo van a ser mis palabras dirigidas a las y los estudiantes del Diplomado de Criminología Aplicada, también el de Gestión Local, porque lo conozco de pequeñito y le tengo mucho cariño. Entonces, si me permiten, las colegas, felicitarles por llegar aquí. Fue un año difícil, fue un año intenso, pero creo que lo pasamos bien también en clase, incluso en los momentos más complejos, ¿no? Quienes me antecedieron en la palabra, Daniel planteaba, bueno, la pelota está en nuestra cancha, es nuestra tarea ahora. Y muy probablemente, en buena medida, aquello que les ha motivado a cursar estos 6 meses por el desierto del conocimiento, no, es terreno fértil, un bosque hermoso, ha sido justamente hacerse de mejores herramientas para hacernos cargo de esa tarea que nos convoca colectivamente. Porque queremos más seguridad, sin duda, más seguridad sanitaria, alimentaria, de la vida, de los bienes, una seguridad integral como nos planteó el PNUD en 94, ¿no? Una seguridad con rostro humano, donde la propiedad es importante, la eficiencia, la efectividad, el funcionamiento del Estado usando bien nuestros recursos es importante. Pensamos en la vida buena y lo que la criminalidad implica para ella y amenazas que son tan regresivas como el mencionado caso del presidente Bukele en El Salvador, están sobre nosotros. La semana pasada la CADEM daba cuenta de que un 40% de la población chilena anhelaba que su próximo presidente fuera al estilo Bukele. Es algo que debe llamar a nuestra preocupación, es algo que sobre todo debe llamar a nuestra ocupación y a ocupar esas herramientas que hemos ido adquiriendo durante estos meses con esta diversidad de profesores y profesoras que estoy segura todos y todas con mucho corazón y devoción se dedican a su trabajo, porque este es más que un trabajo. Cuando vemos sobre nosotros esto que nos plantea Daniel, ¿no? De América Latina tenemos un desafío, esto es más que un trabajo. Esto nos compromete, porque cuando hablamos de política de seguridad ciudadana, seguridad pública, o en el mejor de los casos, si nos acercamos a hablar de seguridad humana, lo que está detrás, el desafío, es el mantenimiento de la democracia y la garantía de derechos. Un Estado garante de derechos es un Estado que tiene que preocuparse de menos factores de riesgo, esto lo hemos conversado en clases, ¿no? Una escuela que atrae, que convoca, que retiene a sus estudiantes. Es un país que tiene que preocuparse menos de la deserción escolar y de los y las adolescentes involucrándose en delitos. Pero ahí tenemos pospandemia, todavía no nos hacemos una reflexión profunda de qué estamos haciendo con nuestros adolescentes que quedaron fuera del sistema escolar. Y esto nos convoca tanto desde la gestión local como desde la academia y de la toma de decisiones aquí cerquita en La Moneda, ahí frente al edificio Bicentenario. Me quedo aquí, a esperar que nos sigamos encontrando, que nos sigamos viendo en diferentes espacios como este y que ojalá que cuando nos volvamos a encontrar sea con más esperanza de que estamos construyendo un mejor país para todos y todas, a lo menos es lo que nos toca, mis queridas y queridos colegas. Felicitaciones. Agradecemos de sobremanera las palabras de la profesora Alejandra Amor, quien a continuación hará la entrega de los certificados. Comentarles que iremos nombrando cada 5 estudiantes para su entrega a quienes hoy pudieron acompañarnos presencialmente. Le pedimos pasar adelante. Sandra Lorena Estudillo Pérez.
Carlos Esteban Bobadilla Barra, María José Cerro Aguirre, Joana Elizabeth Douglas Rojas e Isabel Angélica Espinosa Bobadilla. Le pedimos pasar adelante a Hugo Andrés Fernández Gutiérrez, Miguel Ángel González Rubio, Francisca Fernanda Gutiérrez Leiva y Yana Paula Maya Silva. Llamamos adelante a Julio Andrés Marín Celti, Pilar Ana Luz Miranda Valenzuela, Olivia Estefanía Montesinos Zúñiga, Rodrigo Cristóbal Anjari Macuer, Millaray María Rosa Núñez Levio. Llamamos adelante a Cristóbal Enrique París Torres, Claudia del Carmen Silva Cisternas, Andrea Viviana Torres Figueroa, Carla Elizabeth Urrutia Díaz y Nicole Andrea Wackerling Avalos. Finalmente, llamamos adelante a Javiera Ortega Bello. Pase adelante Alejandro Andrés Montero Sáenz de la Peña. A continuación, damos inicio a la entrega de diplomas del Diploma Gestión Integral de las Políticas en Seguridad Ciudadana a nivel local. Le pedimos a la coordinadora académica e investigadora del CESC, Montserrat Díaz, que pase adelante para dar unas palabras y hacer entrega de los certificados del diploma de Mostítulo. Bueno, estimadas, estimados, no me voy a extender tanto porque las palabras de Alejandra Amor representan todo mi espíritu. Es un gusto saludarle en esta ceremonia, conocerle en persona. Estuvimos varios meses viéndonos por cámara y en tutorías, ¿cierto? Pero la virtualidad igual tiene sus ventajas. Acá tenemos estudiantes, bueno, de Iquique, no pudieron venir, pero tuvimos también estudiantes de Punta Arenas,
de Valparaíso, región metropolitana, de diferentes profesiones, de diferentes intereses, sueños, etc. Yo llevo un par de años acompañando este diploma y mi sensación al terminar siempre es la misma. Y es que creemos a veces que la seguridad o la criminología es algo neutro, algo frío, pero en realidad está lleno de personas que quieren como cambiar el mundo. Profesionales ocupados por perfeccionarse, adquirir herramientas teóricas, prácticas para la prevención del delito y las violencias, de una manera que sea más ética, técnica y centrada en la y los ciudadanos, como dice la palabra seguridad ciudadana, y con genuinas ganas de entender el fenómeno para otorgar mejores propuestas de abordaje. En el marco de este diploma, me gustaría recordarles o proponerles mirar la seguridad como un derecho. Y ahí el desafío crece, porque no va a bastar con reaccionar a conductas que están tipificadas o que consideremos como anómicas o delictuales, sino que debemos apuntar a entender las causas profundas, sociales, psicológicas, económicas, y así poder trabajar para promover sociedades libres de violencia y entornos seguros para todas y todos. Porque cuando nos sentimos seguros también gozamos de los derechos de una forma distinta. El día de hoy, por ello, junto a sus acompañantes también, que son parte fundamental del proceso de ustedes, las y los felicito por culminar este proceso de formación. Eso. Agradecemos a Montserrat por tan inspiradoras palabras y le pedimos que pase adelante a las siguientes personas. Natalie Alejandra Beas Ibarra, Roberto Emilio Bugueño Espinosa, Dominic Macarena Díaz Rod, Esteban Felipe Gálvez Arriet y María Elena González Ríos. Que pasa adelante, Daniel Rodrigo Jorge Venegas, Yorca Angelina López Faúndez, Marco Antonio Ortega Ordóñez, Boris Eduardo Pinto Rivas y Javier Patricio Poblete Mesa. Pedimos que pase adelante Carolina Román Muñoz, Tomás Adolfo Soto Díaz, Alejandrina Matista Tobar Vázquez, Claudio Matías Vallejos Gesell. Finalmente, y con motivo de reconocer el rendimiento académico, queremos destacar quienes han obtenido los mejores promedios de sus respectivas generaciones, por lo cual invitamos a nuestro director, Claudio González, a que pueda pasar adelante a otorgar dicho reconocimiento. Hoy
En el caso del Diploma de Gestión Integral de las Políticas en Seguridad Ciudadana, llamamos a Natalie Beas, quien ha obtenido promedio final 6.9. Respecto a los estudiantes que han obtenido nota máxima del diploma de Criminología Aplicada, pedimos que pase adelante Rodrigo Cristóbal Nanjari Macuer con nota 6.8 y Francisca Fernanda Gutiérrez Leiva con nota 6.8. A todas y todos los estudiantes que se encuentran sintonizando desde lejos, a nuestros estudiantes que hoy nos acompañan presencialmente, pero que igualmente cursaron sus diplomas de manera remota, les expresamos nuestro más sincero reconocimiento y les extendemos un gran cálido abrazo en este día de celebración. Antes de terminar, no podemos dejar de mencionar y agradecer al equipo CESC que hizo posible estos meses. Agradecer a nuestra coordinadora de docencia, Andrea Cabezón Palominos, Alejandra Amor, coordinadora académica, Alejandro Peredo, encargado de soporte técnico de las plataformas de aprendizaje, Monserrat Díaz, coordinadora y tutora del Diploma de Gestión, y que les habla Bárbara Méndez, asistente del área de docencia. Mención especial al cuerpo académico que desde distintos países y expertices les acompañó. Por el Diploma de Criminología Aplicada, Claudio González, Carolina Villagra, Máximo Soso, Rosemary Barberet, Mauricio Sánchez, Hugo Fruling, Ludmila Ribeiro, Juan Carlos Garzón, Alejandra Lúneque, Diego Piñol y Alejandra Mor. También valorar la participación de los docentes del Diploma de Gestión Integral, profesor Julio Solís, Eduardo Pacinato, Mariano Joet, Felipe Fernández, Ignacio Cano, Diego Piñol y Alejandra Mor. Damos por cerrada esta ceremonia y les deseamos a todas y todos los estudiantes éxito en el futuro profesional y laboral, dejándolos desde ya invitados a seguir vinculados a la red de estudiantes del Centro de Estudio en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. A continuación les extendemos la invitación para compartir un espacio de café a las afueras de nuestro salón. Muchas gracias por su asistencia.